Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto saludar a toda la gente que los ve a través de la transmisión y toda la gente que está aquí presencial. Les damos la bienvenida. Vamos a pasar un tiempo orando, un tiempo buscando a Dios. ¿Y qué es la oración? La oración es tener comunión con Dios, es creer que todo lo que oremos hay alguien con un poder sobrenatural que nos escucha. Y la Biblia nos habla en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Saber que realmente Dios está aquí en medio de nosotros, esto hace de la oración algo vital y algo poderoso, porque no oramos a una imagen, oramos a un ser sobrenatural que, aunque no lo vemos, creemos que Él está aquí y tenemos la convicción de que Él nos escucha y Él nos oye. Cuando reconocemos la presencia, que Dios está aquí, sabemos que al orar es más fácil poder entablar una comunicación con Dios y saber que ciertamente Dios nos escucha. Así es que oramos a un Dios que está vivo, oramos a un Dios que tiene el poder y tiene la autoridad, oramos a un Dios que esta tarde viene a su casa para inclinar su oído y oír la oración y el clamor de su iglesia, de tal forma que al creer que realmente Él está aquí, tu necesidad, tu petición que hoy tienes, ten la seguridad de que Dios nos escucha. Y cuando sabemos que Él es real, entonces podemos entonar un canto que glorifica, un canto que exalta, un canto de aleluya a Dios sobrenatural. Así es que vamos a orar y vamos a pedir su hermosa presencia, porque es tan real cuando oramos, es tan real cuando clamamos a Dios. Él viene, nuestra oración es escuchada, nuestra adoración es escuchada. Para Él es toda la gloria. Señor, oramos en esta tarde. Eres tan real, Señor, a nuestras vidas, que este día hemos venido a buscar tu presencia. Sabemos y creemos que tú estás aquí. Sabemos que todo lo que oramos, tú nos escuchas. Eres tan real, Padre. Eres tan poderoso, Señor. Y esta tarde oraremos, glorificaremos y adoraremos y entonaremos canto y daremos gloria y aleluya al Dios que vive, al Dios que reina, al Dios que glorificamos en esta casa. Este día te damos gloria, honor, alabanza, adoración. Nos humillamos este día delante del Dios que es 3 veces santo, delante del Dios que tiene poder para derribar la enfermedad, para cambiar el estilo de tu vida. Te exaltamos, te damos gloria, aleluya a tu nombre, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos disponen su corazón para exaltar a Jesús? Si tú quieres exaltar a Jesús, ¿por qué no levantas tus manos y le das la gloria y la honra en este día a nuestro Señor? Cantamos firme en la fe. Mis ojos puestos en Él, que mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Y le abre la tempestad, abre la tempestad. Sé que tu voz me guiará y nunca temeré, nunca temeré. Mi esperanza
vacía, el mundo vencido. ¿Por qué? Porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido. Porque tú vivo estás, ahora
y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros. Su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré. Levantamos nuestra voz. Dios es por nosotros. Su reino establece. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros. No será movido. En tu nombre, Cristo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré. Su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Hácelo con todo tu ser. Te adoramos, Señor, en este lugar, Espíritu Santo. Muévete en medio de nosotros esta tarde. Espíritu Santo, ven. Vamos, no pares de adorarlo, no pares de adorarlo. Abre tu boca, iglesia. Levanta tu voz. Amado. Ven, amado. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh,
Vamos a seguir orando. Ahí en su lugar, ahí en su casa, vamos a seguir orando. Señor, si tú estás aquí, que nosotros creemos que estás aquí, hemos venido a adorar, Señor, tu nombre. Tu nombre es glorioso sobre la tierra. Tu nombre es poderoso sobre la tierra. Señor, y cuando tu iglesia, tu pueblo canta, adora, Señor, de la manera correcta, Señor, tú vienes a morar, Señor, con tu pueblo. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Tú habitas en medio, Señor, de la alabanza de tu iglesia. Alábelo, alábelo. Señor, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús. Gracias por haber enviado a Jesús. Señor, gracias por esa cruz. Gracias por esa sangre. Gracias por el precioso sacrificio. Señor, gracias. Gracias porque ese sacrificio es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Es glorioso.
pones la luz, por favor? Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este es uno de los versículos preferidos de nosotros los que hablamos de la oración. La oración, para ver resultados, se necesita no hacer salteada, se necesita hacer siempre. Y cuando hay gente que entiende la perseverancia de la oración, cuando hay gente que entiende la oración como una fuente de perseverancia, una fuente de poder, la oración se vuelve y se tiene que volver lo más importante de tu vida. Porque la oración te hace depender de Dios. Y cuando alguien ora, depende de Dios. Y habrá momentos, escucha bien, habrá momentos donde las circunstancias serán tan adversas, muchas veces a lo largo de nuestra vida, que entrará la enseñanza de aprender a depender solamente de Dios. Aprender a solamente depender de Dios, porque cuando las circunstancias de la vida no se han agravado lo suficiente, entonces buscamos sustitutos. Buscamos los médicos, buscamos la gente que no conoce a Dios, busca a los brujos. La gente que no conoce a Dios busca a los psicólogos. La gente que no conoce a Dios busca el dinero, economía, como fuentes de poder para solucionar sus problemas. Pero cuando hay un pueblo que conoce quién es su Dios, ese pueblo va a depender solamente de la oración y le va a dar la importancia a la oración que eso merece. Cuando empezó la pandemia, yo le puse una frase a mi Biblia. Tomé una Biblia nueva y la empecé a leer y le puse ahí: esta Biblia la voy a empezar a leer en un tiempo de prueba, de lucha. Y me acuerdo que Dios me enseñó y le puse otra frase: cuando tú no vas a donde está la necesidad vendrá a tu vida. Y fue wow, no sé si entendió. Cuando tú no vas donde está la necesidad, entonces la necesidad vendrá a tu vida. Y entonces aprenderás a clamar. Y yo me acuerdo que le dije una frase a Eric, que también brotó en esta pandemia: hoy el que no sabe clamar va a aprender a clamar. Y yo creo que la iglesia debe de aprender a clamar en oración. Y cuando aprendemos a clamar en oración, de verdad aprendes a pelear tus batallas y a depender de Dios. No es lo mismo hablar con Dios que clamar a Dios. No es lo mismo. Y te voy a enseñar, y yo quisiera que fuéramos al Salmo 107, porque yo compartí sobre 3 ejemplos de gente que aprendió a clamar. Versículo 4 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Escucha bien, este tipo de gente dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar una ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, ¿qué dice? Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El clamor a la gente que en algún momento atraviese por desiertos, donde el desierto te hace sentir perdido, te hace sentir solo, te hace sentir hambriento, sediento, y tu alma desfallece. Entonces empieza, cuando el desierto representa toda la escasez que una persona puede tener a lo largo de su vida.
Hay veces que nos escasea la economía, pero hay veces que nos escasea la salud. Y hay veces que puede escasear el amor en una persona o en una familia, de tal manera que pueda sentirse solo una persona y tener el deseo de suicidarse aunque esté con su familia. Pero cuando esa gente levanta su voz en un clamor, esa gente hace que Dios escuche. Y siempre que usted vaya, pues yo le desafío a todos ustedes y a los que están ahí en internet, que busque la palabra clamar en la Biblia, en su concordancia, y se va a dar cuenta que siempre que una persona clamó, Dios le escuchó. Dios le escuchó. De tal manera que si juntamos estos dos versos de Lucas 18 y Salmo 107, encontraríamos que orar desesperadamente hasta encontrar, ¿verdad?, hasta llevarlo a un clamor, hizo que la viuda recibiese justicia de un juez injusto. Así que yo quiero que oremos para que Dios lleve a clamar a la gente, y a la gente, escucha bien, que no sabe y no quiere clamar, Dios pueda hacerles sentir un poquito en su desierto, les pueda hacer sentir el deseo de orar. Jesús va a venir cuando la iglesia clama. Así que yo quiero que oremos. Señor, enseña a clamar a la iglesia, enseña a clamar. Y si usted es de las personas que no le gusta desgastar su voz, Dios lo va a enseñar a desgastar su voz, se lo aseguro. En un momento usted va a recordar esta enseñanza y usted va a saber que va a llegar el momento donde usted va a aprender a clamar. Pero ¿por qué no se entrena desde este momento? ¿Para qué espera ese momento? ¿Verdad? Así que vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a clamar. Y levante su voz, que la iglesia empiece a clamar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti. Señor, la iglesia, Señor, mucha gente está pasando por desiertos. La gente que no te conoce en esta ciudad, mucha gente que está, Señor, ahí en internet, está pasando por situaciones, Señor, difíciles. Pero ellos no saben clamar, no saben levantar su voz, no saben ir y pedir al único Dios verdadero, a ir a las puertas, Señor, ahí de la cruz, al mismo trono del Padre, al mismo trono del Padre. Padre, escucha la oración de los desesperados, escucha la oración de los hambrientos, escucha la oración de los sedientos, escucha la oración de los perdidos.
verso 10, 107:10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios. Escúcheme bien esto. Fíjate, no me gusta tener la mentalidad de que a toda persona que le está yendo mal es por algo, por algún pecado. Pero este versículo nos dice que en algunas ocasiones sí hay consecuencias. Y las cosas que estamos viviendo son consecuencias de nuestra manera de vivir. Dice que algunos moraban en las tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. O sea, hay veces que Dios nos habla, o Dios le hablaba a esta gente, ellos ignoraban la palabra de Dios. Dios hablaba, ignoraban la palabra de Dios. Ellos ignoraron muchas veces la palabra de Dios. Y la Biblia dice que cayeron en una condición de morar, de vivir, ¿verdad?, en la sombra de muerte, en las tinieblas y sombra de muerte. Fíjate que el Salmo 91, cuando habla acerca de las tinieblas, o el Salmo 23, perdón, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero una cosa es que pases por el valle de sombra, y una cosa es que mores en el valle de sombra y de muerte. Eso es totalmente diferente. Aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes, aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. Y luego el verso 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? O sea, lo único que Él está esperando es que la gente, que en el mundo, que nosotros a veces también como cristianos y como creyentes, nos volvamos a Él con un clamor. Porque no es solamente venir y ya vine, Señor, aquí estoy otra vez. No, es que ellos tenían que clamar. Esa gente tenía que clamar. Y luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Wow. Yo me acuerdo cuando estuvimos con Daniel allá en el reclusorio, y Dios le habló. Le dije: tú vas a salir y vas a servir a Dios. 20 años tenía de condena, Dios lo sacó en un año. Porque hay veces que Dios nos lleva al arrepentimiento. Para Él no es igual a que cantemos en la prisión y se abran las puertas y caigan las cadenas, que clamemos en la prisión y Dios nos saque, ¿verdad?, en un año siguiente, y mueva los procesos de Dios. Vamos a orar por toda esa gente que está en un valle de sombra y de muerte. Aquellas personas que están en las cárceles morando en las tinieblas y en un valle de sombra y muerte, donde sus vidas están destruidas prácticamente. Vamos a orar para que Dios los lleve a esas personas a clamar. Padre, en el nombre de Jesús, levante su voz, levante su voz, levante su voz. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que hay gente rebelde a tu palabra. Señor, sabemos que hay situaciones adversas, que hay situaciones difíciles, de personas que moran en valles de sombra y de muerte. Ellos viven ahí porque en algún momento tú les hablaste y no obedecieron. Ahora ellos están en reclusorios, ahora están en penales, ahora están en cárceles, ahora están aprisionados con cerrojos de hierro para toda su vida. Padre, te pedimos, llévalos a un clamor, llévalos a un clamor, llévalos a un clamor.
Levanta tus manos. Y así con tu propia voz, en un clamor, empieza a declarar que los presos empiezan a sentir una desesperación por Dios. Que las cárceles, los reclusorios, los penales empiezan a sentir una desesperación por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios. Los manicomios, los lugares de presos, los secuestradores. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Rabalere catalaria base. Arriba catalaria malere catalarabaque. Arriba catalarabaque. Si le clamas, Él se manifestará. Manifiéstate en los reclusorios. Manifiéstate en los penales. Manifiéstate, Señor, en las prisiones, en las cárceles. Que venga un avivamiento a las cárceles, a los reclusorios. Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Me acuerdo, te has de acordar, Arturo, que una vez que fui a Guanajuato, que estaban ustedes allá, que un hombre se me acercó para que orara por él. Y cuando yo estoy orando, inmediatamente siento en mi espíritu que Dios me dice: él le persigue un espíritu de muerte. Él hizo pactos con la Santa Muerte y él está a punto de morir. Y yo le dije: tienes que arrepentirte, tienes que entregar tu vida a Jesús, tienes que cambiar tu forma de vivir, porque la muerte está cerca de ti. Y a los pocos días tuvo un ataque, ¿verdad? Que lo quisieron matar y se salvó por misericordia. Ojalá que ese hombre pueda haber clamado a Dios y pueda haber sido salvo. Escuche, vamos a ver el versículo 18 del Salmo 107. Dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Diga conmigo: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Sabe cuáles son las puertas de la muerte cuando tú empiezas a aborrecer todo alimento? Los hospitales. Los hospitales son puertas de la muerte. Y dice que esta gente, su alma abominó el alimento. Llegaron hasta las puertas de la muerte, o sea, a estar prácticamente desahuciados. Y dice la escritura, fíjate cuando se levantan los clamores. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué dice? Los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Wow, qué impresionante misericordia de Dios. Porque cuando alguien clama a Dios
desde las puertas de la muerte, en ese momento Dios es tan bueno que envía a un doctor, un enfermero, alguien que predique la palabra de Dios y que le dé una palabra. Y en ese momento, si ese hombre es entendido, él va a recibir la palabra que fue enviada de Dios. La enfermedad es una puerta de muerte. Vamos a orar para que los enfermos desahuciados levanten un clamor a Dios y vengan avivamientos a los hospitales. Vamos a orar. Vamos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios oye la oración. Dios escucha la oración. Ahí en las puertas de la muerte, ahí en los hospitales, ahí. Los enfermos empiecen a clamar. Los enfermos empiecen a clamar. Los enfermos empiecen a clamar. Avivamiento. Venga a los hospitales. Avivamiento. Enviamos tu palabra a los que claman. Envía tu palabra. Ahí a los hospitales, envía tu palabra. Ahí a los hospitales, envía tu palabra. Envía tu palabra. Levanta un clamor. Lleva la rabaquetelere y macayaquetelere vasiva babaque. Obicata la rabaquetelere vasiva babaque. Urriba catalarebaque. Urriba cabachet. Urriba catalarabaquet. Urriba camalere catalarabase. Urriba catalarabase. Urriba catalarabase. Urriba catalar. Todos los que están enfermos, los que están enfermos aquí, vénganse rápido. Todos los que están enfermos, vamos a levantar un clamor. ¿Está lista para levantar un clamor? ¿Está lista? ¿Está lista para decirle a Jesús que la liberte? ¿Cree que Jesús la puede libertar? Ven Israel y Noé a orar. Vamos a orar, Pires. Vamos a orar. Cada uno de los que están enfermos, levante. Si tienes tus hijos aquí, levanta tu clamor. Tú como padre, levanta tu clamor. El niño no va a clamar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. El nombre que es sobre todo nombre. Toda enfermedad se va de tu vida. Todo espíritu de muerte y de enfermedad, largo ahora. Levanta tu voz, dile al Señor que te ayude. ¿Quieres ser sana?
Tu nombre es glorioso. ¿Se da cuenta cómo es fácil hacer una atmósfera buscando a Dios en lo sobrenatural? Si esto lo hacemos constantemente, Dios se va a glorificar en nuestros corazones, en nuestras necesidades. Aprendamos, iglesia, a clamar. Si no, las situaciones te van a enseñar a clamar. Aprendamos a clamar y a estar de rodillas en la presencia de Dios. Jesús le refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre. Jesús, vamos, levante su voz. Ahí, adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo. Dele gracias por lo que ha pasado. Dele gracias por lo que ha pasado. Dele gracias. Agradezca. Agradezca. Dígale: Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, te doy gracias por las sanidades. Gracias te damos, Señor, por las puertas de las cárceles que se han abierto. Gracias, Señor, por los presos, Señor, que van a salir pronto y van a conocer a Jesús. Gracias, Señor, te doy gracias también por los enfermos, Señor, que van a levantar su voz en los hospitales y van a pedir que Jesús les sane, que Jesús les sane. Enviamos la palabra a los hospitales, enviamos obreros a los hospitales en el nombre de Jesús. Señor, oramos por las personas que están viviendo en los desiertos. Glorificamos tu nombre por aquellas personas que están en depresión, por aquellas personas que no encuentran el camino, que sienten perdidos, que se sienten perdidos, Padre. Gracias, Señor. Gracias.
Alguien tiene gozo en esta noche con su, porque nuestro Dios se va a mover. Oh Dios, muévete. El cielo y la tierra. Hoy ven a adorar al que resucitó, que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús, No hay otro nombre igual, familia. Familia Filadelfia, no hay otro nombre igual. Jesús es Jesús, nombre sobre todo nombre. A Él se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Él sea la gloria. Jesús, 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 Hijo de David. Jesús, Hijo de David. Gracias. Aleluya. Buenas noches allá en casita, a los que están en online y los que están presentes también. Tengan muy bonita noche. Qué poderosa presencia de Dios aquí en esta casa, Ministerios Filadelfia. Usted que está en casita y que no pudo venir, de lo que se pierde, y aquellos que sí podían venir y no vinieron, de lo que se están perdiendo. Bueno, libro de Proverbios, capítulo 31. Vaya conmigo, por favor. Versículo 8 y versículo 9. Quiero darle lectura en esta noche. Es interesante estos versículos. Dice así, fíjese, lo que bien nuestro pastor estaba orando, ¿verdad? Si tú no vas a la necesidad vendrá a ti. Y qué tremendo es que la necesidad venga a ti. Pero vea lo que dice aquí: abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y hoy en esta noche es lo que hemos estado haciendo. Déjeme le cuento, nuestro pastor nos envió a mi esposa y a mí a la misión de Guanajuato. Y estando allá, hace un mes conocimos a un hombre llamado Álvaro. Álvaro, felicidades, ¿verdad? Saludos allá en Guanajuato, allá en el fraccionamiento de Manantiales. Álvaro es un hombre que le dieron un dictamen de desahuciado y que iba a estar en estado vegetal el resto de su vida. Y cuando usted entra a su casa, realmente el primer mes, el mes pasado, sí estaba en estado vegetal. No se movía el hombre, lo alimentan y todo a través de sondas. Pero oramos por él, y allá mi hermano Alberto, mi hermana Normita, que son los encargados de la misión, le han estado visitando continuamente. Este mes fuimos a verlo y oh, gran sorpresa. Para los médicos decían que no iba a volver a mover, ni hablar, ni nada, ni caminar. Hoy Álvaro ya está levantando sus manos, algo que para los médicos no se lo entiende, no se lo explican. Y mientras estábamos orando por él, se veía que ya movía ya también la boca, la abría y la cerraba. Y dicen sus familiares, él no iba a poder hacer eso. Ya quiere hablar, mire, quiere platicar con usted. Cuando estábamos orando, y ¿sabe qué? Usted y yo, cuando nos ponemos a un lado de alguien postrado y enfermo, es lo que hacemos, que dice aquí la palabra: abre tu boca por un mudo, ¿verdad? Y Dios lo ha hecho. El libro de Hechos, capítulo 12:5, no vaya ahí, se lo parafraseo. Está encerrado el apóstol Pedro en cárcel. Pero me impresiona algo bien poderoso, que ahí también la iglesia, en el 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar
oración a Dios por él. Lo iban a sacar para matarlo, y esa noche llegó Dios a través de un ángel y dice que le tocó y le dijo: hey Pedro, despiértate, levántate de inmediato, vámonos. Pedro, como era un hombre de visiones, pensaba que era una visión ese día. Cuando ya estaba fuera de la cárcel porque Dios lo sacó, dice: ah, caray, este viento es real, el frío también, no era una visión, estoy fuera de la cárcel. Todo porque la iglesia hacía una oración sin cesar. Vamos a orar por todos los enfermos, ¿le parece? Por todos los menesterosos, los que están postrados en cama, los que están ahí sin poder clamar ni orar como lo era Álvaro. Usted y yo sí lo podemos hacer. Padre, oramos en esta noche también por todos aquellos que están postrados en cama, que están entubados, aquellos que tienen sondas para ser alimentados. Oramos nuevamente por la vida de mi hermano Álvaro, por la mamá de Edith. Oro por todos los enfermos, oro por los menesterosos, los que no tienen fuerza para hablar, para clamar. Oro por los que han perdido la esperanza. Oro por aquellos que han dicho: no seré salvo, no seré sano. Hoy en esta noche, papá, nos ponemos delante de ti como la iglesia que oraba por Pedro, diciendo: extiende tu misericordia. Papito, papito bueno, sorprende a la ciencia, sorprende a los médicos, sorprende a los especialistas que dicen que para los desahuciados no hay esperanza, pero tú eres la esperanza del desvalido, del menesteroso, y hoy clamamos a ti por misericordia. Ven sobre aquellos lugares donde están los enfermos y haz misericordia del que no puede hablar. Hoy levantamos nuestra oración, nuestro clamor sobre los que están enfermos, y como decía mi pastor, por los que están en la cárcel, Dios se les abra las puertas, así como le abrió las puertas a Pedro. Ábraselas a aquellos que a este les está haciendo justicia divina. Hoy declaramos puertas abiertas. Hoy enviamos la palabra de sanidad, de milagro, de prodigio sobre los enfermos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos decimos: amén, amén. Para testimonio y dejar este lugar, hoy tuve un accidente. Me golpearon por atrás esperando yo el avance del vehicular, y en el hospital me pusieron esto hoy. Pero mientras orábamos hace un momento por mi hermana Janet, en su columna, me dice mi esposa: ¿por qué te lo quitas? Le digo: hace un momento que orábamos me tronó mi columna solito. Yo creo que Dios ya hizo algo, por eso me lo estoy quitando. Yo creo que Dios ya hizo algo en mi columna. Si Él me tronó completamente ahorita, Él ya lo hizo. Quiero creerlo, y eso es lo que Dios está haciendo hoy aquí en casa, tu casa, Ministerios Filadelfia. Familia, que Dios te bendiga. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú ya hiciste, por lo que tú estás haciendo. Y si alguno de mis hermanos tuviera alguna necesidad, Señor, que tal vez verbalmente no hemos orado, confiamos y creemos que tú ya estás respondiendo también. Estás respondiendo como lo cantábamos hoy, que Jehová Jireh está trayendo provisión donde se necesita traer provisión. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tú estás obrando ahí en casa, nuestra familia.
pedimos que tengan una excelente noche, bendecida noche en la presencia de Dios, y nos vemos mañana en nuestra transmisión en punto de las 7 de la noche. Y los que estamos aquí, el Ministerios Filadelfia, pues dispongamos nuestro corazón, ¿verdad?, para lo que sigue y seguir honrando al Señor.